Mira la una, hoy tendremos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Felipe Mujica, quien es el secretario general del Movimiento del Socialismo, y en la segunda parte del programa estaremos conversando con el diputado Germán Ferrer, del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Vladimir, ¿cómo están las cosas? Gracias, bueno, ahí vamos, vale. ¿Todo bien? Poco a poco. ¿Cómo están las cosas, te diría yo a ti? ¿Cuál es de todas? Porque Bueno, la política, que es tu actividad principal, ¿no? Hasta ahora te has dedicado toda la vida a la política, Felipe. y a vivir también. Como Y a vivir lo que estamos hablando antes de la... Así es. Bueno, Felipe, ha habido distintas reacciones y distintos tonos en esas reacciones a propósito del asesinato del diputado Robert Serra. Y creo que es ineludible pues abordar esta materia, ¿no? Sí, yo creo que es imprescindible. Casualmente, antes de venir para acá, la rueda de prensa del MAS estuvo dedicada exclusivamente a ese tema. Y la semana pasada, cuando se produjo el lamentable hecho, en distintos medios de comunicación en el interior del país, porque por ahí andábamos, también dimos varias opiniones sobre el asunto. Yo creo que la primera parte que hay que decir necesariamente es la condena absoluta a ese tipo de violencia que se viene desarrollando en Venezuela y que tiene que ver no solamente con la violencia política, sino también con toda esa violencia que de manera reiterada afecta a los ciudadanos venezolanos, que es la violencia en el combate cotidiano contra la delincuencia. Como quiera que este es un hecho que todavía no es posible saber exactamente de qué se trata ni dónde ubicarlo, porque las informaciones de las cuales se disponen, tanto por la vía oficial como por la vía de la cantidad de versiones que van llegando sobre el tema, hay que ubicarlo dentro del contexto de esa violencia genérica que se está generando en Venezuela cada vez con más frecuencia y que hace que los ciudadanos venezolanos cada vez estemos más indefensos ante la actuación y ante lo que significa los hechos de la delincuencia. Yo creo que todos los venezolanos, independientemente de dónde se milite, independientemente de cuál sea la opinión que se tenga sobre las cosas que están aconteciendo en Venezuela, debemos tener una condena unánime. Y esa condena no debe tener ninguna posibilidad de ser, tener esquemas de consideraciones previas, sino una condena sin discusión. Sin embargo, fíjate que desde el gobierno, empezando por el presidente Nicolás Maduro, se han quejado de que la oposición no ha sido clara en la condena y ha sido una condena algunas veces ambigua, no abordan el tema de la violencia política de manera directa. Y a mí me llama la atención el hecho de que el expresidente Ernesto Samper, actual secretario general de UNASUR, y quien por cierto fue víctima de un atentado por parte de sicarios en Colombia, en el cual murió José Antequera, que era dirigente del Partido Comunista Colombiano, haya dicho que lo ocurrido aquí es un crimen, digamos, con las características del narcoparamilitarismo, ¿no? Me gustaría pues que comentaras eso, ¿no? Yo creo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la cantidad de versiones oficiales que se han desarrollado sobre ese tema, quizás lo que ellos reclaman es que las declaraciones no tienen el mismo tenor de las que ellos han dado, lo cual me parece que es una exigencia absurda, porque me parece que la condena, cuando tú revisas cualquiera de las opiniones que se han dado desde el campo de los partidos políticos, del campo de la iglesia, del campo de todos los sectores de la sociedad venezolana, ha sido unánime la condena. Ahora, una cosa es que yo condene y otra cosa es que yo me tome la atribución, como lo ha hecho el oficialismo, de pretender repartir una responsabilidad en manos de sectores. Por ejemplo, como lo dijo Maduro el día del entierro, dijo, toda la oposición es igual. Él sabe que eso no es así. Ahora, ¿por qué tiene que Maduro aludir de esa manera? ¿Por qué tiene Maduro que utilizar un descalificativo como el que utilizó con Jesús Torrealba cuando le dijo basura? ¿Cuáles son las razones de eso? Ahora, la condena ha sido de todas partes. Ahora, lo que no puede pretender el gobierno o el oficialismo es que la condena llegue a los niveles donde ellos la han llevado, donde han pretendido involucrar sectores del país que no tienen nada que ver con eso, por lo menos hasta que se pruebe. Porque tú no puedes agarrar a hacer una cosa, por ejemplo, hay un hecho reciente condenable
absolutamente igual, el asesinato de Leiza Lotaiza. Todo el mundo sabe a estas alturas en qué condiciones se produjo ese hecho. Y sin embargo, tú te conseguiste en las primeras de cambio que de parte del gobierno hubo la acusación de que era el imperialismo norteamericano y la CIA. Después los hechos, todos sabemos qué fue lo que ocurrió. Evidenciaron claramente que ni el imperialismo norteamericano ni la CIA tenían nada que ver con el lamentable asesinato de Otaiza. Ahora, ¿por qué tiene que colocarse las cosas en ese terreno? Porque yo me imagino que el presidente Maduro, cuando habla de esa manera, está hablando a la parte del país que quiere que lo escuche, pero ¿y el resto de los venezolanos dónde estamos? Lo que está haciendo el gobierno es un reclamo que no tiene fundamento. Y pretender desde una vez calificar que dar un discurso de esa naturaleza siendo yo, en ese caso Maduro, presidente de la República. Es el presidente de la República que está hablando, no es un militante cualquiera, es el presidente de la República. Entonces tú no puedes pretender meter en un solo saco de esa manera cuando a él, precisamente la exigencia principal, es que tiene que ser el garante del diálogo, si se quiere dialogar, o el garante de la paz, si lo que se quiere es la paz, o el garante de que la investigación que se haga y lo que se le presente al país tenga la credibilidad suficiente para que el país pueda decir el presidente de la República está en el sentido correcto. Y la exigencia que hay que darle precisamente al gobierno es que actúe de manera coherente, que actúe de manera responsable y que el responsable de lo que descubran, sea quien sea, bueno, que lo digan, que se señale de quién es la culpa, pero no
hacerlo de la manera que se está haciendo. Y te insisto, no tiene nada que ver con que no se investigue, hay que investigar. Ahora, Felipe, más allá del móvil de este asesinato, de este doble asesinato, está la manera como fueron asesinados tanto Robert Serra como María Herrera. La violencia con la que se le quitó la vida, el ataque feroz que recibieron ambos. Y eso es muy común en la Venezuela de hoy en cuanto a que hemos visto crímenes bastante dantescos, ¿no? Está el de Río Caribe, que es muy Ajá, parecido. por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo hacer para derrotar esa violencia que, sea política o no, ya está tomando cuerpo en nuestro país. Vamos a la pausa, ya regresamos con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialista.